Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Comienza Canarias Hoy. Como siempre, les contamos toda la actualidad de las islas. Hoy con una noticia muy curiosa. El Congreso se plantea pedir al Gobierno de España que adapte el horario al de Canarias. Es decir, que ya no sea una hora menos aquí en Canarias. Después se los vamos a contar con detalles. Hoy hablaremos también de Alzheimer. Nuestro médico responderá a todas tus dudas sobre esta enfermedad que afecta sobre todo a los mayores de 65 años. Recuerden que nuestro teléfono para las consultas es el 902-090-246. El próximo sábado se celebra el Día Mundial del Alzheimer y queremos prestarle también una especial atención al cuidador. Un psicólogo nos va a contar cómo afrontar y cómo prevenir las patologías que desarrollan las personas que cuidan a los enfermos en casa. Y buena noticia para La Graciosa. Bankia ha decidido mantener abierta la única sucursal bancaria de la isla. 400 personas dependen de ella para todas sus transacciones. En La Gomera, el Cabildo ha solicitado también que se mantenga abierta su única sucursal de Bankia. Y en Tenerife se repite una historia que ya vimos este verano en La Gomera. Son mantas que se acercan muchísimo a la costa. Llegan a la orilla y los vecinos pueden incluso tocarlas. Están en Playa Colón, en Adeje. La misma imagen se ha encontrado también estos días en Los Cristianos. Luego lo vamos a ver. Nos metemos como cada miércoles en una casa de ensueño. Está llena de historia y de antigüedades. Su propietaria nos cuenta cómo ha ido recuperando las piezas de esta casa de estilo inglés y Ana Ley nos da las claves para que nuestro hogar se convierta en un lugar con encanto y muchos trucos más. Además, no se pueden perder el espectacular jardín de esta casa de ensueño que nos ha abierto sus puertas. Nueva oportunidad para resolver la pregunta del concurso de esta semana. Atentos porque al final del programa les vamos a dar una pista. Fíjense bien en esta fotografía antigua. Ya saben a qué lugar pertenece. Después les doy un dato para que vayan acercándose a la respuesta correcta. Será el viernes durante el programa cuando abramos nuestro teléfono para que opten al premio semanal. 2 billetes de naviera Armas para 2 personas y un coche a la isla que ustedes elijan. Y a nuestro curioso protagonista de hoy le encanta la nieve. De hecho, es la primera vez que la pisa y no hace sino dar saltos de alegría. Enseguida se los presentamos. Se sorprenderán de quién estamos hablando. ¿Se imaginan ahora sí que en la península se adaptaran a nuestro horario? Es decir, que en vez de ser una hora menos aquí en Canarias, pues sea la misma hora que en la península. Eso es lo que se plantea ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Se plantea hacia el Gobierno que presente una propuesta económica para adaptar el horario, la región horaria de toda España a la del mismísimo meridiano de Greenwich. Se adaptaría al horario de esta zona del meridiano de Greenwich. Esto serviría para racionalizar los horarios laborales y para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. Algunos expertos consideran que los peninsulares podrían disponer de más tiempo de ocio para la familia y sobre todo que se evitarían tiempos muertos en el trabajo. Y en La Graciosa se acabaron las protestas. Los 400 clientes con los que cuenta Bankia en la isla podrán realizar sus transacciones bancarias sin que para ello sea necesario coger un barco. La entidad mantendrá su sucursal que estaba previsto que desapareciera junto a otras 53 en Canarias. Una de ellas es la de La Gomera. El Cabildo ya ha solicitado que se evite el cierre de la única oficina bancaria de Bankia que existe en esa isla. Y seguimos en La Gomera, porque el Ayuntamiento de Valle Gran Rey prepara una escuela infantil. Desde hace más de un año no existe un centro para niños menores de 3 años en el municipio. Es una vieja demanda de padres y madres. El Ayuntamiento ha decidido hacer obras en el colegio El Retamal y acondicionar una parte para escuela infantil. Tendrá 39 plazas. Este lunes fuimos testigos en El Hierro de la entrega de llaves de 26 viviendas en Valverde para familias con especiales dificultades para acceder a eso, a una casa. Hoy vamos a conocer a uno de esos vecinos y vamos a ver su nuevo hogar. María Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues ya los vecinos se están mudando a las que serán sus nuevas viviendas, 26 casas, 25 destinadas a familias y una al Ayuntamiento de Valverde. Y vamos a ver cómo son por dentro, y lo haremos con una vecina, con Yayi, que va a recibir su primera visita a su casa. Hola, buenas tardes, Yayi. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi nueva casa. Bueno, de plena mudanza, pero la tenemos que ver. Sí, oiga, están ustedes en su casa, pueden verlas y contenta con mi casa. Bueno, vemos que tiene un salón grande, que está aquí nada más entrar, ¿no? Más entrar, tienes un salón comedor que cuando quieras podemos hacer un baile, hasta que lo llene de muebles. Dependiendo de las familias, pues unas son más grandes y otras más pequeñas, ¿no? La tuya tiene 2 habitaciones. Habitaciones porque yo entré en el sorteo de familias reducidas, como no somos sino yo y mi hija, pero hay familias que tienen 3, hay familias que tienen 4, como también hay familias que solo tienen una sola habitación. Bueno, Yayi, cuéntanos, ¿cómo te sentiste cuando se hizo su sorteo y dijeron tu nombre? No me lo creí. Tenía un chico al lado mío que fue el que me dijo, mira, te tocó, porque yo en mi mundo no me enteré como que me había tocado mi vivienda, que me había tocado porque me parecía un sueño inalcanzable, pero por fin lo alcancé. Y el momento más emocionante, me imagino, es cuando se te dieron las llaves, ¿no? Y al abrir la puerta de mi casa. Al abrir la puerta de mi casa, para mí ese fue el momento más emocionado, porque yo sabía que las llaves me las iban a entregar, lo que no me tenía creído todavía que iba a poder abrir la puerta de mi casa. Bueno, estás en plena mudanza, ya trayendo las cosas. Me imagino que la mudanza más esperada de tu vida, ¿no? Sí, la más esperada de mi vida, porque por fin va a ser mi casa, voy a ponerla a mi gusto y te digo, contenta y feliz y deseando que Dios me dé salud para poderla disfrutar. Además ya huele a café porque has hecho el primer café en tu Y ya tengo Vamos para adentro. Y aquí tenemos a otro vecino. vecinos haciendo mi cafecito, que ya aquí lo estoy sirviendo. Muy bien, aún no tienes placa, no tienen electrodomésticos, pero José Ángel, poco a poco, ¿no? Poquito a poco, sí. Me imagino que también contento, ¿no? Súper contento, la verdad. Vives en otra de las viviendas, en una planta baja, ¿no? Porque tienes un hijo con alguna discapacidad. Sí, me dieron precisamente por eso, pues él va a poder entrar y todo. Y me estabas diciendo que está contentísimo, ¿no? Él. Bueno, súper contento. Ayer no se lo creía. Ayer era jugando en todo el salón, ya ensuciándome las paredes, pero cosa de niño. Bueno, Yayi, ya está servido ese primer café en tu casa y lo vamos a celebrar por todo lo alto y espero que disfruten tanto ellos como los demás vecinos. Qué alegría la de los vecinos del Hierro con sus nuevas casas. Nos vamos hasta el otro extremo del archipiélago. Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han ofrecido esta misma mañana una rueda de prensa para explicar el respaldo internacional que han recibido en las últimas semanas. Este apoyo insufla de moral a los 2 cabildos de las Islas Orientales y al Gobierno de Canarias para seguir intentando paralizar las prospecciones petrolíferas. José María de País, muy buenas tardes, Lanzarote. Háblanos, ¿qué ha pasado en esa rueda de prensa de hoy? Muy buenas tardes, sin duda tal y como apuntabas, una noticia que insufla de moral no solo al Cabildo, a los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y al Gobierno de Canarias, sino a todos los colectivos antipetroleros que se mueven en las 2 islas orientales, así como representan a buena parte de estas 2 islas de las sociedades lanzaroteñas y majoreras y también de otras islas del archipiélago. Tal vez esta noticia ha sido algo empañada al conocerse hoy que Marruecos pretende en breve realizar las primeras exploraciones en sus aguas. Para los representantes del Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura es una burda maniobra del gobierno español al no querer delimitar la mediana con Marruecos, lo que permite que se puedan hacer estas exploraciones. También ha recomendado el Cabildo de Lanzarote, en este caso de la voz de su presidente, Pedro Sanginés, al Partido Popular Canario a que siga el ejemplo de su partido en otras latitudes de España, como recientemente ha hecho el PP Balear al criticar las prospecciones que se piensan realizar cerca de las costas del archipiélago balear, en este caso. Pero recuperando la noticia central, sí que es una buena noticia que las 6 federaciones turísticas, las 7 federaciones turísticas, sean ya las que apoyen, se hayan dirigido al Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno español para mostrar su rechazo a estas prospecciones. Fue en el mes de agosto cuando se conocía que Letonia, Suecia, Noruega, Dinamarca y también Holanda se estaban en contra de las prospecciones, a las que se suman ya las que se conocían en marzo, es decir, Inglaterra y también Alemania. Esto significa un 75% de los turistas que anualmente recibe Canarias.
son 7 ya las federaciones de operadores turísticos y agencias de viajes que representan prácticamente al 80% de los potenciales emisores de turismo, de turistas a Canarias. Se han sumado al Reino Unido y a Alemania. Puerto Naos, en los Llanos de Aridane, es la zona turística costera más importante del oeste de la isla de La Palma. Su estación depuradora se está quedando antigua. La rotura de un emisario submarino ha provocado que se acumulen lodos. El ayuntamiento pide ayuda a otras instituciones porque la situación es insostenible. Raúl Galera, buenas tardes. Sí, prácticamente desbordada. Buenas tardes. El Ayuntamiento de Los Llanos incide en que se da una doble coincidencia. Por un lado, el emisario submarino de Puerto Naos se encuentra roto desde el año 2007 y por otra parte, esta instalación, la depuradora de esta zona turística, se queda obsoleta para la cada vez más creciente población de la zona. Por una parte, el Gobierno de Canarias estaría a punto de adjudicar los trabajos de reparación del emisario submarino, mientras que por otra parte el Ayuntamiento de Los Llanos le pide al Cabildo poder utilizar la estación depuradora comarcal para llevar allí los lodos que se acumulan en esta antigua instalación. Además, el consistorio recuerda al Consejo Insular de Aguas que ya tiene a su disposición unos terrenos equipados para instalar allí la futura depuradora de Puerto Naos. Gracias, Raúl. Desde La Palma nos vamos hasta Tenerife. Los últimos días, en el sur de la isla, algunos bañistas y pescadores han visto de cerca de la costa chuchos o mantas, una especie que es muy frecuente en nuestras aguas, pero que no suele acercarse a las personas. Las vemos normalmente cuando vienen a comer a los muelles pesqueros, atraídas por los restos de pescado. Buscan las presas que se pueden escapar de los barcos que se encuentran descargando sus capturas ahí en los muelles. Ahora algunas se han dejado ver más de cerca todavía de las personas y llegan incluso a comer de su mano. Vamos ya a ver cómo les va a nuestras chicas que siguen a dieta. Casi toda la familia de Isa, por ejemplo, come a diario en casa de la abuela. Desde que su nieta se puso a dieta, las recetas de siempre han comenzado a variar. Yasmina, en cambio, sigue en Fuerteventura de vacaciones. Continúa a rajatabla las indicaciones de nuestra nutricionista Ana Álvarez y poco echa de menos de momento sus hábitos de antes. Gracias. Bueno, chicos, salud. Bueno, te acompaño con un zumito. Se va. Oye, qué diurético. ¿Y lo puedo tomar, la cerveza? Salud. Salud. Nosotros teníamos habitualmente nuestra dieta, como pueden ser las papas, las salsas. Abuela cocina los macarrones con bacon, le echa salchicha, carne, esa salsa de tomate. Luego encima te hace un huevo frito y unas papas fritas. Tú imagínate la cantidad de proteínas, hidratos, calorías, ¿no? La cantidad de calorías que tienen esos platos. Entonces un poco la abuela también se está educando a intentar quitarnos toda esa cantidad de cosas. Ya está con nosotros René de la Mar, nuestro médico, que hoy nos va a hablar de algo que trata muy habitualmente en su consulta. Buenas tardes, doctor. Bienvenido de nuevo a Canarias Hoy. Hoy toca hablar de Alzheimer. Es un tema muy importante, importantísimo a tal extremo que está catalogado como la epidemia del siglo XXI. Por lo tanto, tenemos cosas muy interesantes que decir y que creo que sean de mucho interés a todos nuestros televidentes. Alzheimer, doctor, que es pérdida de memoria, básicamente, conforme avanza la edad. Sí, la enfermedad de Alzheimer, por lo que se caracteriza básicamente, es por una pérdida de memoria, deterioro de memoria de forma progresiva para los acontecimientos recientes. Que esto no quiere decir que sea la única manifestación de la enfermedad. Pueden haber presentaciones que no son tan clásicas y manifestarse como por trastornos del lenguaje, de la ejecución, de la planificación, de la conducta, pero por lo general lo que más afecta, por eso es un signo típico y un síntoma bandera de la enfermedad, es la pérdida de memoria. Es una enfermedad que va unida al envejecimiento, pero no es inexorable debido al mismo. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente que las personas de mayor edad tienen mayores posibilidades de padecer una enfermedad de Alzheimer
pero no quiere decir que todas las personas que envejecen van a demenciarse. Tenemos ejemplos de personas que son incluso nonagenarios y centenarios que no padecen demencia. Entonces eso es un tema que quiero que quede claro, que aunque le da un factor predisponente a padecer la enfermedad, pero no es inexorable que todo el que envejece se demencia. También hay jóvenes que padecen Alzheimer, jóvenes me refiero a gente de 40, 50. Sí, lamentablemente el inicio presenil de la enfermedad, que se denomina así, se ve en personas jóvenes que tienen un curso muchas veces incluso hasta más agresivo y tienen una evolución más galopante que en las personas de mayor edad. ¿Y los factores de riesgo, doctor? Sí, los factores de riesgo son en primer lugar el sexo. Las mujeres tienen mayores posibilidades de padecer demencia. El nivel cultural, el bajo nivel educacional, el analfabetismo, el estrés, depresiones crónicas, traumatismos cráneoencefálicos y el haber llevado una vida desde edades tempranas sin una adecuada estimulación. Porque muchas veces lo que nos sucede cuando somos mayores es el reflejo de lo que hemos hecho a lo largo de la vida, de cómo hemos actuado, cómo nos hemos cuidado y de la reserva cognitiva que se puede crear a lo largo de la vida. Juega un papel muy importante para, aunque existan lesiones, pero no se manifieste la enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona mayor, un abuelo que tenemos en casa, puede tener los principios de Alzheimer? Sí, yo creo que esa pregunta reviste una importancia extraordinaria, porque lamentablemente los médicos que vemos este tipo de pacientes con mucha frecuencia, los vemos ya con una demencia clara y evidente, sobre todo por la tendencia a pensar que una serie de elementos relacionados con la enfermedad de Alzheimer puedan ser debidos al proceso de envejecer. El envejecimiento, bajo ningún concepto, produce el cuadro clínico que produce la demencia, que es, como decíamos antes, el síntoma clave, deterioro de memoria, principalmente para acontecimientos recientes que comienza a repercutir sobre la función. Las personas tienen dificultad para aprender nueva información y para utilizar información previamente aprendida. Ese es el síntoma clave y premonitor, aunque como decía antes, no todos los casos son iguales y puede haber otras formas de presentación con otro cuadro clínico, pero por lo general y lo frecuente es la pérdida de memoria para acontecimientos recientes. Y otra cosa que es muy frecuente es los trastornos para denominar, es la alteración para denominar objetos conocidos. Por ejemplo, la persona sabe que eso que tienes en la mano es un bolígrafo, pero dice, dame eso para escribir. Claro. Le da trabajo encontrar la palabra para definir. Correcto. Como mismo también sucede que la persona va por la calle, se encuentra personas conocidas y dice, yo lo conozco, pero no sé si es Juan, Pedro o no sé de qué. Y son una serie de indicios que nos comienzan, porque evidentemente esto es una enfermedad que se inicia y va gradualmente, pero de manera progresiva, afectando a la persona, afectando el psiquismo, que eso es muy importante, y a medida que va avanzando, va produciendo una desestructuración de la psiquis de la persona, hasta que llega el momento en que la personalidad se queda absolutamente deshecha. Enseguida vamos a hablar también de prevención, doctor, pero queremos escuchar una llamada que nos han dejado en nuestro contestador telefónico. El teléfono, por cierto, que está activo, ese es el que están viendo sobreimpreso ahí en pantalla, el 902-090-246, por si quieren llamar y hacer alguna consulta sobre Alzheimer, demencia, a nuestro doctor. Vamos a escuchar esa llamada del contestador. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen y yo quería hacer la siguiente consulta. Mi madre, que tiene 70 años, ha empezado a olvidar pequeñas cositas, pequeños detalles, y la verdad es que me preocupa que esto sea un principio de Alzheimer. ¿Ustedes me podrían aconsejar sobre el tema? Gracias. Precisamente lo que estamos hablando, doctor. Sí, Carmen, esos pequeños detalles, ¿no? Sí, muy buena la pregunta, gracias por llamar, pero yo creo que es fundamental. Si a usted ha llegado a llamarle la atención esa alteración de la memoria, quiere decir que hay un cambio en el nivel funcional previo de su madre,
yo creo que es muy importante la consulta al especialista, hacer los test que nos pueden decir en función de su nivel cultural, en función de su nivel educacional, de lo que ha desempeñado en su vida como actividad laboral, y determinar si esto es un olvido, que se llaman olvidos seniles sin ninguna trascendencia, o es el inicio de una demencia o una enfermedad de Alzheimer. Hay una cosa que es muy importante y está vinculado con la pregunta de Carmen, que hay un concepto que es el de deterioro cognitivo ligero. El deterioro cognitivo ligero, sobre todo el amnésico, es cuando las personas comienzan a sufrir, es lo que Carmen ha reflejado ahora con su madre, una alteración de la memoria, pérdida de memoria, que a la familia le llama la atención esa situación. Ante eso, lo importante es, como decíamos anteriormente, jamás pensar que es causa del envejecimiento, sino acudir al médico, hacer los estudios que sean necesarios, cada cual lo que requiera. Esto no está todo siempre en perdigonazo, cada paciente es un mundo y lleva sus estudios especiales, y ahí poder aclarar, esto es olvido senil benigno y carece de importancia, solo de seguimiento, es un deterioro cognitivo o es el inicio de una enfermedad de Alzheimer. Y al respecto, hay una cosa que es fundamental transmitir este mensaje: la enfermedad de Alzheimer tiene un periodo prodrómico. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo que la enfermedad puede comenzar a estarse gestando sin dar un cuadro clínico evidente. Y eso puede ser de 10, de 15 años y en algunos casos hasta de 20. Y ahí... 20 años de proceso. De proceso. Por lo general es de 10. Y ahí es donde muchas veces los familiares dicen, mira, así estas alteraciones de memoria que le notaba a mi familiar, creíamos que no tenía importancia y era la primera fase de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, ya le hemos respondido a Carmen. Ustedes que nos están viendo, si quieren también hacer alguna consulta al doctor, a René, que viene cada semana con nosotros, hoy estamos hablando de Alzheimer y demencia, pues solo tienen que llamar al teléfono que aparece ahí en pantalla y entrarán en directo para que les responda el doctor, porque también es importante para el Alzheimer, René, la prevención, ¿verdad? La prevención en medicina es fundamental y es la clave de todo. Y la prevención para la enfermedad de Alzheimer empieza por realizar, en función de nuestro nivel, de nuestro gusto y de nuestra capacidad, actividades intelectuales que permitan fomentar un concepto muy interesante, que es el de reserva cognitiva. La reserva cognitiva es algo que nos permite, en presencia de las lesiones histopatológicas de la enfermedad de Alzheimer, mantener un nivel funcional que nos permita estar en armonía con nuestro entorno. Por eso hay que leer, hacer puzzles, hacer sopa de letras, echar partidas de dominó, de cartas, comentar lo que se lee, llevar una vida sana y siempre mantener la socialización. Como hemos comentado al respecto de otros casos, el peor enemigo del envejecimiento es la soledad, el aislamiento y la falta de contacto social y de estimulación con el entorno, cosa que le suele padecer a muchas personas después que se jubilan. Eso hay que evitarlo siempre. Y por supuesto la alimentación, que juega un papel fundamental en que estemos sanos, en que estemos bien, y en la medida que estemos sanos, nuestro cerebro funcionará mejor. De ahí un refrán que es importante traer a colación, que dice, cuidando nuestro corazón, cuidamos nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir? Mantener controlada la tensión arterial, los niveles de lípidos en sangre y todos aquellos factores de riesgo que pueden ser factores de riesgo vascular, como la obesidad, el sedentarismo y un largo etcétera, que con una sola acción, que es cuidando nuestro corazón, indirectamente cuidamos el cerebro. Tenemos varias llamadas, doctor, vamos a ir atendiéndolas porque ya he estado esperando, de hecho, un poquito ahí al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablo? Con María del Mar Hernández, de la Villa de Teguise, Lanzarote. De Teguise, Lanzarote. Cuéntenos cuál es su consulta. Mira, mi consulta es que yo tengo mucha memoria y me dijeron que si voy a padecer de Alzheimer. Después otra cosa, tengo mucha azúcar y la tensión subida. Tengo el trombosis, que me operaron.
y de la pierna tengo mucha, también soy depresiva, tengo mucha azúcar y la tensión alta. Y le preocupa, pues, si Me va... preocupa. Ajá. Bueno, pues vamos a ver lo que le responde el De doctor. acuerdo. Es decir, el azúcar, la trombosis, la depresión, Sí. puede... Buenas tardes, gracias por llamar. Yo creo que todo esto se relaciona con lo que comentábamos antes. Cuando en una persona coexisten varias enfermedades, como es su caso, estamos hablando de diabetes y de otra serie de enfermedades en la cual van implícitos factores de riesgo vascular, un adecuado control de su diabetes, de el colesterol, de los lípidos, mantener una actividad física, todas esas acciones que permitan un control de esas enfermedades de manera indirecta van a proteger su cerebro y su memoria, porque la descompensación de esas enfermedades que usted está comentando que padece van a repercutir sobre su estado mental si se mantienen en el tiempo. Con lo cual, un estricto control de las enfermedades que se padecen de base ayudan a que el cerebro esté en la mejor forma posible. Por tanto, no tiene de qué preocuparse nuestra amiga si sigue ese control médico de estas enfermedades que nos ha estado relatando. Nueva llamada. Hola, muy buenas tardes. Le vamos a pedir que baje el volumen de la televisión o que la silencie un poco porque si no nos va a oír doble. Sí, a ver si nuestros compañeros se lo pueden decir, porque claro, le pedimos a la gente que nos llame, Hola. a la gente que nos llame que baje el volumen. Hola. No, a ver si nuestros compañeros fuera de antena le pueden decir a la señora que, claro, es importante la gente que nos esté viendo y que quiera llamar al programa, que en el momento en el que vayan a entrar en directo, bajen el volumen de la televisión para que no nos oigan doble. Ya oíamos de fondo que se oía doble. Pasamos a la siguiente, a ver si es posible. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Antonia Guedes González, ¿Desde dónde nos llama, Antonia? de aquí de Los Frailes. De Los de Las Frailes, Palmas. en Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Antonia, cuéntenos su pregunta. Mi pregunta es, yo soy diabética y vivo sola. Tengo mis hijos, pero mis hijos vienen de visita, a ver si me entiende. Yo lo único que veo es mucho la tele y leo mucho los programas de la tele, los concursos y todo eso, entonces yo ahí los acierto, ¿me entiende? Y yo hablo con el médico de cabecera y me hace las preguntas que me tiene que hacer, que me hace un test todos los años. Sí. Dice que voy muy bien de la memoria, porque yo me acuerdo de las edades de mis hijos, de mis nietos, y todo, de todo lo antiguo, y me acuerdo, algunas cosillas ahora, por ejemplo, voy a buscar una cosa y se me olvida, pero yo creo que eso es del despiste que cojo, ¿me entiendes? Seguro. Pero yo, gracias a Dios, no tengo ni depresión, tenía depresión, se me ha muerto un hijo, mi marido también, vivo sola, pero no tengo depresión, gracias a Dios, sino solamente que tengo miedo a verme sola por la noche, nada más, porque de día estoy sola siempre. Muy bien. Yo creo que con esos datos que nos has contado, Antonia, eso- el doctor le puede seguro decir, porque creo que viendo la televisión, leyendo habitualmente y ejercitando la mente es importantísimo. Sí, y sobre todo, Antonia, hay una cosa muy importante, que usted está evaluada por su médico le ha hecho estudios de screening y le ha dicho que está bien, con lo cual eso es un factor de tranquilidad. Yo lo que sí pienso, en función de lo que usted me ha dicho, que debe evitar en la medida que usted pueda la soledad, es lo que decíamos antes. Es importante que se socialice, que se integre con algunas personas de su edad, que pueda salir a dar un paseo, que pueda salir a tomar algo, que vaya a un centro de día de mayores. De esa manera combate la soledad, estimula el cerebro, porque en la medida que estemos socializados y estemos interactivos con el medio, será mejor para usted y protegerá de esa manera su cerebro. Ahora sí podemos escuchar a la amiga que intentaba hablarnos antes por teléfono y ya bajó el volumen de la televisión. Hola. Hola, ¿Con quién hablo? con María, Hola María, ¿de dónde nos llamas, María? desde Las Palmas. María, ¿cuál es tu pregunta? Sí, es que tengo 46 años y tuve un episodio de falta de memoria y tuve que dejar de trabajar. Me vi de que no podía hacer ninguna operación, soy contable, y tampoco el lenguaje tampoco lo podía ejercer. Entonces estoy en manos de psiquiatra, pero quisiera saber si puede ser un principio de Alzheimer, porque perdí la memoria la próxima, la media y la larga. Ahora estoy mucho mejor con un tratamiento que me han mandado, pero sí puede ser principio de Alzheimer, porque hay momentos en que preguntas tan razonables no las sé contestar. Muy bien, bueno, muchas gracias María por llamar, el doctor ya te contesta Gracias. por televisión. Sí, evidentemente esto que usted nos cuenta es un caso complejo, sobre todo porque usted es una persona joven y con
entre la combinación del trastorno del ánimo, la afectación de memoria, con repercusión sobre su actividad laboral y sobre las funciones que usted realizaba previamente, esta pérdida de función es lógico que precise de un estudio, que precise de una valoración especializada por neurología y poder decirle esto se corresponde a un tema psiquiátrico, es un tema neurológico, es un tema vascular u otro tipo de lesión, pero es un caso que requiere, por supuesto, estudio, seguimiento y control, y que no es un tema de una respuesta fácil, porque es un tema complicado. Pero desde luego que siga pendiente de ese tratamiento que le han mandado. Por supuesto. Ahora vamos a hablar de tratamientos también para el Alzheimer, que los hay y muchos, pero tenemos una nueva llamada. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Sí? Hola, a ti, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola. Con Inés, Hola Inés, ¿de dónde nos llamas, Inés? de La Guancha. De La Guancha, en Tenerife. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, mira, yo tengo mi madre de 52 años y padece de Alzheimer. Entonces yo pues tengo 56 años y padezco de que me falta a veces la memoria. Y no sé si esto es que se hereda o que es normal así, no sé. ¿Eres tú, Inés, quien cuidas a tu madre? Sí, en parte. ¿Se reparten entre la familia el cuidado? Sí, entre mi hermana y yo y otra hermana que tenemos al lado. Muy bien. Muchas gracias, Inés. Ya te responde el doctor si es posible heredar el Alzheimer. Sí, bueno, vamos a ver, esa pregunta es muy interesante. Siempre las personas que tienen un familiar que padece enfermedad de Alzheimer se preocupan y piensan y hacen esa pregunta si esto puede ser hereditario o no. La enfermedad de Alzheimer que con mucha frecuencia vemos es la enfermedad de Alzheimer esporádica, que esto no tiene para nada que ver con la enfermedad de Alzheimer familiar o genética que se transmite en familiares de primer grado. O sea, esto sí es una enfermedad de Alzheimer esporádica, no tiene absolutamente nada que ver, desde ese punto de vista puede estar tranquila. Ahora bien, el hecho del estrés y el sufrimiento que genera cuidar a una persona con enfermedad de Alzheimer le puede producir trastornos del ánimo, trastornos en la concentración y que probablemente esas sean las causas de sus alteraciones de memoria. Entonces, ante ese cuadro, acudir a su médico, ver si lo que tiene es un cuadro de sobrecarga de cuidadores y en función del diagnóstico que su médico le haga, tratarla adecuadamente y que vaya mejor y que su memoria se mantenga como tiene que estar. Bueno, pues enseguida vamos a hablar precisamente con un psicólogo para dar algunos trucos también para las personas que cuidan a la gente, sobre todo mayor, que sufre Alzheimer, a esos dependientes que van progresivamente perdiendo la memoria. Doctor, gracias por estar con nosotros una semana más. Tenemos que hablar de tratamiento, que eso se nos quedó. Lo de tratamiento, pero bueno, Sí, volveremos a hablar seguro de volveremos. Alzheimer, porque este tema ya hemos visto que hay muchísimas llamadas que se nos han quedado también pendientes de entrar. Y volveremos a hablar del tema del Alzheimer para que vuelvan a hacer sus consultas al doctor. Gracias, René. Nada, hasta la encantado. próxima semana. Gracias a ti. Enseguida, volvemos para hablar del tema del Alzheimer con un psicólogo que nos va a dar algunas claves, sobre todo para las personas que cuidan a los enfermos de Alzheimer. Pero antes queremos irnos a la isla de Gran Canaria, porque allí hay una serie de talleres para que una persona de a pie, normal, pueda saber algo más de un día a día de una persona ciega. Beatriz nos lo va a contar con detalle. Hola Beatriz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues hoy en Las Palmas de Gran Canaria se está realizando un taller muy especial. Se trata de ponerse en la piel de las personas con movilidad reducida, saber cómo es su día a día y los obstáculos con los que se encuentran. Y es que el 10% de la población mundial padece algún tipo de discapacidad, aunque realmente no sabemos bien pues todos los obstáculos a los que se enfrentan diariamente. Aquí estamos con Ana Rodríguez, que es la presidenta de Aspain Canarias. Bueno, cuéntanos qué es lo que nos podemos encontrar hoy en este taller. Bueno, pues digamos que hoy en este taller vamos a encontrar varios obstáculos que nos encontramos en la vida realidad cuando salimos a la calle. En este caso, nuestro compañero está intentando cruzar con la silla de ruedas por la arena y vais a valorar la dificultad que la silla de ruedas en la arena no camina. Entonces, con esto pretendemos es que necesitamos más rampas
para poder acceder hasta el agua. Al pobre compañero lo tenemos sudando y en este caso ha podido con dificultad y con un poco de ayuda porque son apenas 5 centímetros de arena. Si ya salimos a la playa directamente, la silla no se va a mover, se queda directamente enterrada. Nos decías que es muy importante ponerse en la piel de las personas con movilidad reducida porque todos en algún momento vamos a tener discapacidad. Correcto, es que como digo yo, todos tenemos capacidades diferentes y cuando yo digo que es importante ponerse en la piel de las personas con discapacidad para que vivan en primera persona nuestra necesidad, estamos fomentando la empatía, estamos fomentando la solidaridad, el respetar los derechos de los demás y al mismo tiempo estamos preveniendo lo que puede ser una lesión medular y cuáles son las causas que la producen, porque al mismo tiempo le vamos dando una pequeña charla. Pues muchas gracias y aquí tenemos también pues a un voluntario que se ha prestado a hacer todo este recorrido. Cuéntanos, ¿te ha costado mucho hacerlo? ¿No me ves? Sí, muchísimo, muchísimo. Es muy costoso, muy complicado. Aparte, o sea, la fuerza que tienes que hacer, yo no sé cómo lo hacen, la verdad. Hay que hacer mucha fuerza y además, bueno, es complicado. Bueno, pues hoy han realizado este taller técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero ayer también 300 chicos y chicas, alumnos de colegios también lo realizaron. La verdad, la mejor manera de poder conocer cuáles son los obstáculos y las dificultades de las personas con movilidad reducida. Muchas gracias, Bea, por mostrarnos eso, la movilidad reducida y las personas ciegas, cómo es su día a día. Nosotros continuamos hablando de Alzheimer porque nos acompaña aquí en plató Alejandro López. Él se encarga del cuidado psicológico de las personas con esta enfermedad. Alejandro, bienvenido a Canarias hoy. Bien hallado. Cuéntanos un poco porque hemos hablado hasta ahora con el doctor y con muchas llamadas que hemos recibido aquí en el programa de la persona que padece Alzheimer, pero hay otra persona que también padece la enfermedad de forma silenciosa, acompañando al enfermo, que es quien le cuida. Sí, no, digamos que esto es como una onda expansiva, ¿no? Hay una persona que padece en primera persona la enfermedad, pero luego se va expandiendo a todo el círculo social. Incluso este año el eslogan, me viene a la cabeza del Día Internacional del Alzheimer, es Alzheimer una cuestión de Estado. O sea que ya es un tema que sobrepasa las barreras de los individuos y las familias, aunque evidentemente es la persona que está al lado en el día a día la que más riesgo tiene, que supongo que ahora hablaremos, pues de también padecer a su vez alguna patología relacionada con el estrés psicosocial del cuidado de esta persona, ¿no? Personas, Alejandro, que suelen ser mayoritariamente familiares, directos de la persona. Sí, y ahora incluso con la situación desgraciadamente que atravesamos, y bueno, hay muchas personas que no pueden salir a trabajar, pues se están quedando en casa y están cuidando a sus mayores. Y bueno, pues sí, nos referimos a ese cuidador familiar que además tiene que soportar la presión psicológica de ver a su padre, a su hermano, en fin, o a su tío, a su familiar, pues cómo se deteriora y deja de reconocerle o empieza a presentar unas conductas pues inapropiadas para lo que esa persona era, ¿no? Es duro, Alejandro, afrontar para una familia ver que su abuelo, su padre, su madre está perdiendo la memoria, incluso no llega a reconocerle. ¿Cómo se afronta esta situación? No, sin duda, y además, Victorio, no solo es la memoria, porque el Alzheimer tiene dos tipos de síntomas básicos. Los cognitivos, pérdida de memoria, capacidad de juicio, etcétera, que son más conocidos, y los no cognitivos, lo que llamamos alteraciones psicológicas y de la conducta, que quizás son las más duras a la hora de convivir con ella. Estamos hablando, por ejemplo, de delirios, de alucinaciones, de conductas inapropiadas. Y convivir con eso es complicadísimo. Evidentemente, conductas erráticas, fugas, deambulación, gritar, en fin, una serie de cuestiones que chocan mucho. Yo creo que el primer paso, dos pasos importantes: aceptación, que es difícil, aceptar algo no quiere decir que te guste, pero sí, bueno, reconocer la realidad de una enfermedad para la que hoy por hoy, como bien apuntaba el doctor, no existe una cura. Sí existe un alivio sintomático y psicosocial, y quiero que quede claro a las personas que conviven con estos enfermos que pueden acceder a ese paliativo, a ese tipo de, ya lo hablaremos si quieres. Y bueno, y también, aparte de esto, de que es una enfermedad que no tenga cura, pues como te digo, pues también el convivir día a día pues con estos cambios
tan grandes en la persona. No tiene cura, se puede paliar y eso también es importante que lo sepa el cuidador, que hay métodos, pero claro, al cuidador le supone todo este proceso, estrés, depresión, taquicardia. Sí, luego está el día a día. Ya no solo es el impacto subjetivo físico, claro. Efectivamente, sino luego está el día a día de que son enfermos que te exigen mucho, y que tenemos que tener, porque luego hay, digamos, aproximaciones farmacológicas y no farmacológicas. Hay que tener una higiene ambiental importante, ¿no? Es decir, no se trata de intervenir o querer que la persona cambie, porque te vas a ver discutiendo muchas veces con el enfermo y el enfermo no tiene capacidad de juicio para razonar de forma normal, sino que muchas veces es cambiar el entorno. Sabes que él deambula bien, pues puedes, por ejemplo, les recomiendo a los familiares, pues podemos poner cartelitos por la casa, baño, despacho, salón. Si no quieres que entre a determinado espacio porque es peligroso o que salga de la casa, pues una campanita en la puerta. Son pequeñas modificaciones del entorno, ¿no? Nunca discutimos con ellos. Podemos aprovechar, entre comillas, ¿no?, sus pequeñas pérdidas de memoria para, por ejemplo, desviar su atención cuando ellos, y lo sabrán los familiares que los cuidan, se ponen repetitivos con un tema y no salen de ahí, pues podemos decir, oye, ¿sabes que esta tarde viene tu primo a visitarte? Cambiarle de tema. Sí, a veces es suficiente para salir de ahí, pero muchas veces cuando uno, y es humano, no acepta la enfermedad y quiere que su padre o su madre esté bien, pues intenta como decirle, pero mira, es que no te acuerdas, es que yo te dije que esto y lo otro, y realmente no vas a conseguir nada y muchas veces es mejor repetírselo como si no lo hubieras dicho antes, por ejemplo. Y ahora mismo que nos estén viendo algún cuidador, seguro, cuidadores de personas con Alzheimer, ya escuchábamos antes incluso con algunas llamadas, ¿qué consejos les damos? ¿Qué pautas pueden seguir en su día a día para no caer en esta ansiedad, en este estrés que genera cuidar a una persona enferma? Bueno, una cosa muy importante, además de todas las pautas que en estos minutos podamos aportarles y tal, pienso yo es, digamos, el asociacionismo, no aislarte. Esto es una enfermedad con una etiología, un origen biopsicosocial y que, digamos, que atañe a las tres cosas, a la parte biológica, es una enfermedad del cerebro, la parte psicológica del enfermo y del cuidador, y la parte social, por un lado el coste sociosanitario, que son enfermedades, digámoslo así, pues muy costosas para el sistema, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, digamos que en el día a día se trata de asociarse, me refiero a acudir a cualquier tipo de evento. Por ejemplo, en los centros sociosanitarios nosotros tenemos muy en cuenta lo que es la atención a las familias. Sabemos que, por ejemplo, el lunes celebramos el día del Alzheimer en nuestro centro. En El Pino. En El Pino, el Centro Sanitario El Pino. Dentro de lo que es la Semana del Mayor, perdón, ahora le llamamos la Semana de las Personas de Edad, que se van a hacer diferentes eventos en los centros sociosanitarios. Y establecen esa relación familiares, efectivamente. Claro, es decir, abren un abanico para que el familiar no se sienta solo. Claro, efectivamente, pueden resolver todas sus dudas, pues hasta a nivel comportamental, psicológico, etcétera. Puedan charlar entre ellos. Todavía en nuestra cultura nos cuesta un poquito más eso de lo que es el grupo de autoayuda. Quizás en otras culturas es algo más normal. Los familiares de enfermos de ciertas patologías pues tienen su grupo de ayuda, efectivamente. Y por ejemplo, pues eso, yo los emplazo y les invito el lunes, pues, en el centro sociosanitario haremos una charla. Y hay muchos centros así en Canarias sí, sí. Y asociaciones que ayudan a los cuidadores. Y conforme va avanzando la enfermedad, sí, Alejandro, se acrecienta esa situación de desamparo, esa relación enfermo-cuidador. Sí, digamos que de todas formas la enfermedad es como si fuera como un monte, ¿no? Es decir, va increciendo lo que son los síntomas comportamentales hasta un punto muy alto y luego cuando el deterioro ya es muy grande, pues la persona se va apagando. Digamos que la peor fase de la enfermedad es la fase intermedia, moderada, donde estos síntomas están en su máxima expresión, ¿no? Entonces pues hablamos pues eso de agitación, de agresividad. Tu propio padre pues se puede poner agresivo. ¿Qué hacemos con esa agresividad? Pues como hablábamos antes, sobre todo no discutir con el enfermo, no gritar con él, tratar de distraerlo. A veces se puede razonar. Ten en cuenta que los síntomas cognitivos y psicológicos y conductuales son la forma que el enfermo tiene de manifestar que algo no va bien, porque no puede hablarlo de forma natural. Entonces algo tan simple como que tenga un dolor de barriga, como que la comida que come no le gusta,
o como que tiene una llaga en el tobillo que le molesta. Pues todo eso puede provocar una reacción conductual alterada. Por eso hablamos de higiene ambiental y de observar, por ejemplo, unos hábitos como los niños, o sea, unos hábitos claros, rutinas, horarios, etcétera, no cambiar las cosas de forma inmediata. Generar una rutina al enfermo. Y ten en cuenta, Vittorio, que la reducción de los síntomas de las alteraciones psicológicas y conductuales va a redundar en el bienestar del enfermo y del cuidador, porque el mayor, digamos, estrés del cuidador proviene de estas manifestaciones, de estas alteraciones. Ahí es de donde viene la mayor parte de su... Y la medicación no siempre es la solución, porque la medicación tampoco a una persona de 80 y tantos años le podemos sobremedicar, porque después lo que consigues en una cosa, la quitas en otra, se puede caer al suelo, por ejemplo, ¿no? Y luego al cuidador también, o sobre todo si la persona enferma necesita ayuda para movilidad, problemas de espalda, incluso pierde la sociabilidad, es decir, no sale a la calle a socializar, a relacionarse con amigos. Todo eso tenemos que retrasarlo. Por ejemplo, la pérdida de funcionalidad, hablando de forma sencilla, la pérdida de la capacidad de caminar, retrasarlo lo más posible, porque perder la capacidad de deambular puede adelantar o empeorar este tipo de alteraciones. Entonces, por ejemplo, como decía el doctor... Hacerles caminar mucho. Claro, centros de día, lugares donde ellos estén controlados y tal, que conserven su funcionalidad hasta el final. Tendemos a veces a sobreproteger al enfermo, dejarle dentro de un espacio controlado. Si él se puede vestir, que se siga vistiendo. Claro. Si él puede buscar una cosa, que la coja, aunque sea más despacio. Entonces, todas estas cosas, evidentemente, hay que enseñarlas al familiar, y el familiar tiene que sentir un apoyo, porque como te digo, no todo funciona con el tratamiento farmacológico, que está muy bien y es necesario, sino también con sencillas, a veces más sencillas que otras, intervenciones ambientales. Puede ayudar bastante en todo esto. Alejandro López, psicólogo, gracias por venir y por ayudarnos por lo menos a dar unas pautas para las personas que cuidan a enfermos de Alzheimer. Esperamos volverte a ver en el programa, porque seguro que seguiremos hablando de este asunto. Suerte el lunes en el Centro Sociosanitario El Pino para esa fiesta. Muy bien, muchas gracias, Vittorio. Gracias por venir. Gracias. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos para mostrarles unas casas maravillosas. Hasta ahora. Visitamos una casa de ensueño donde sus muebles son seña e identidad de este acogedor hogar. Una vivienda señorial cercada por un frondoso jardín donde no faltan las plantas más exóticas. Pisar la nieve por primera vez es un acontecimiento único, y si no, que se lo digan a nuestro protagonista de hoy. Enseguida le ponemos rostro a tanta alegría. ¿Me ponía eso, mamá? No se crean que es un niño, luego lo desvelamos. ¿Existe o no el síndrome postvacacional? ¿Es una invención para excusar la pereza que nos da volver a la rutina? Es lo que hemos preguntado en la calle. Hoy se habla de este tema ahí, y nos lo cuentan ustedes mismos. En vacaciones estás haciendo lo que quieres, vas a tu aire, tienes tiempo para ti, para todas tus cosas, y en el trabajo te limita a un horario y hacer las cosas. No es para tanto, un par de días sí lo cogí uno a pecho, pero bien. A mí un día, 2 días se cuesta, ya se quita. Bueno, a mí me pasaba porque yo estaba un mes de vacaciones y cuando llegaba ya era 2 o 3 días me encontraba un poquito mal, pero allá a los 8 días ya estaba normal, trabajando normal como siempre. Es verdad, porque a mí me costó bastante, y más si estás en un negocio caro el fruto. Porque yo cuando trabajo disfruto por trabajar, por aquí clientes, ¿sabes? Hablando, contento. Vamos a ver ahora una subasta muy original. Normalmente las subastas públicas en Canarias son de inmuebles o de vehículos, pero hoy por primera vez se han subastado zapatos, ropa y hasta botellas de vino. Todo de embargos a deudores cuando pretendían introducirlos por el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Zapatos de mujer, extintores, repuestos de coches y material de submarinismo, de todo se ha podido encontrar en esta subasta pública. Ha comenzado a las 9 de la mañana, pero no se ha presentado nadie, así que estos productos pasan ahora a la fase de adjudicación directa.
En ella los interesados podrán presentar sus ofertas en la Agencia Tributaria Canaria. Hay viviendas que tienen encanto por el simple hecho de que cuando uno entra en ellas desprenden amor y cariño. Es el caso de la casa que vamos a visitar hoy en la isla de Gran Canaria, y su propietaria nos ha abierto las puertas, y de la que precisamente vamos a hablar con nuestra colaboradora, decoradora, Ana Ley. Bienvenida de nuevo, Ana. Gracias. Te quito los papeles que me los he dejado por ahí. No te preocupes. Ana, vamos a ver una vivienda hoy de estilo inglés, y ya me estabas comentando durante la publicidad que esto del estilo inglés en Canarias es habitual, lo vemos muy a menudo. Sí, tenemos mucha tradición inglesa en las islas porque hubo muchas empresas hace años que tuvieron las bases de sus empresas, vamos, que se establecieron su base aquí en Canarias, y hay muchos edificios de estilo industrial incluso, aparte de para viviendas particulares, que tienen ese estilo, conservan ese estilo y están actualmente restauradas. Sobre todo suelen ser, bueno, pues antiguamente fueron fábricas, pero hoy en día están aprovechadas para otros usos, ¿no?, en las islas. Son muy bonitas, de hecho ya digo que nos ha abierto sus puertas una propietaria para mostrarnos esta casa. Hace algunos días que la visitamos. Vamos a verla, a ver qué les parece. Tras esta fachada color rojo inglés decorada con piedras traídas de las canteras de Arucas, se esconde un hogar con muchísima historia y con muchos muebles que han pasado de generación en generación. También contiene un tesoro único, verde y con olor a jazmín. María Eugenia, un salón precioso y que además tiene muchísima historia. Perteneció a mis abuelos y se le llamaba San Francisco, porque de la casa de mi abuela era el salón que estaba más cercano a San Francisco de Paula. Y aquí se jugaba el bridge. Tiene mucha historia y entonces yo he procurado conservarlo. Como verán, tiene un artesonado muy bonito. Lo hizo mi abuela, ya te digo, en 1915-20, y después yo le he ido haciendo arreglo. Aquí vi una puerta, no tenía objetivo ninguno. Pues lo clausuré y me hice una vitrina. En esta otra vitrina de aquí, ¿qué es lo que hay dentro y qué es lo que era? Verás este marco. Estaban pintados en verde y con 20.000 pinturas. Lo decapamos y ahí lo que he puesto es la cristalería, que es una cristalería heredada de mis padres, de un cristal maravilloso que es el Baccarat, de una serie de porcelanas, de fábricas de porcelanas inglesas. En este salón hay muchas cosas llamativas. Por ejemplo, tenemos esta lámpara, tenemos el secreter. Y tenemos muy buenos cuadros. Está un cuadro de Maciú, de Daniela Navarro, Antonio Padrón de Galda, muy amigo de mi padre. Aquí hay muchos muebles que proceden de casa de mi abuela Paca. Esta mesa y las dos laterales son de troncos estrechos, pero tiene unos nudos muy bonitos y un color muy lindo. Esta madera se llama sabina. La sabina es una madera que ya está en extinción. Y esta lámpara que me preguntaba es una especie de columna salomónica. Tiene el valor del tallado, y este mueble es un ropero comprado a una señora alemana. Una sala de estar con un toque inglés que se ha conservado con el paso del tiempo. El comedor, una zona también de estar y una zona que usted tiene decorada con muchísimo gusto. Está el tallero, que fue un regalo de mi marido, que es una pieza canaria preciosísima. Y las flores que tú ves en toda la casa, todas las flores son de mi jardín y todos los ramos han sido hechos por mí. ¿Estos juegos de té son juegos de plata? Sí, son juegos de plata, sobre todo este es el más antiguo, este tiene mucho valor. Fíjate la bandeja con esa galería, salsera. Del comedor a esta luminosa sala de estar. Se dan cuenta de la luminosidad y todo lo que ponga en las ventanas se da estupendamente, sin ir más lejos. Ahí tienen ustedes las orquídeas. Como todo lo que hay tras estos ventanales. ¡Qué buen olor! Cómo se ve que ha llovido y hay un aroma fresco. Estamos ya en el jardín, un jardín inmenso y con muchísimas plantas y flores. El jardín está dividido en dos partes. Esta parte primera, que es donde más estamos, rodeado de flores de mundo, estas plantas acuáticas. Y si seguimos por aquí, pues nos encontramos ahora el ylang ylang. Miren qué nombre, qué belleza. Esto es un embelezo, también mira qué bonito nombre, el color precioso, ¿verdad? Como verán ustedes, estamos protegidos y parece que estamos en un arco con las bugambillas. Dos zonas diferenciadas en el jardín. Sí. Esta es la zona de primavera-verano. Es la zona ajardinada que está llena durante la primavera. Alelíes, dalias,
las flores, las rosas están en su apogeo. Todo un jardín con una palmera caribeña y una hiedra que envuelve toda la fachada trasera de esta casa de Tafira. Muchas gracias como siempre por abrirnos un huequito de su intimidad, abrirnos las puertas de su casa y mostrarnos, por lo menos esta ha sido fantástica la de hoy, menudos jardines, Ana. Hablaba de jardín de invierno, de jardín de primavera, yo me he perdido. ¿Cuántos jardines hay? ¿Por qué esta diferenciación? Yo creo que en este caso la propietaria se refiere a que los jardines, según la floración, ¿no? Según el tipo de plantas, algunas florecen en una época y otras en otras. Entonces la propietaria me imagino que le gustará ver todo el año su jardín lleno de flores y tendrá una zona donde pueda ver todo el verano cubierto de flores y otra que tendrá otras flores de otoño, de invierno o de otras temporadas, ¿no? De hecho hemos visto que usa mucha flor para el interior, es decir, corta sus propias flores en el jardín para decorar las estancias de la casa. Sí, teniendo ese jardín tan maravilloso, ¿para qué gastar dinero en flores frescas, ¿no? Si lo tienes en tu propia casa? Aparte de las orquídeas que también hemos visto que se le dan en una zona de la ventana que normalmente se ponen como tipo efecto invernadero, ¿no? Cerca de las zonas de luz. Y también hemos visto pues eso, flores recién cortadas que bueno, es muy típico en las casas inglesas, de estilo inglés, ¿no? Como puede tener esta, todo lo que son textiles con flores y tal, pero ya si encima lo añades a jarrones, ¿no? Y a flores frescas, pues ya le das un toque todavía más personal y más cálido, ¿no? A las casas. Cuando hablamos de textiles hablamos de los sofás, de ese color, el tapizado que se le da, los tapizados, las cortinas, las casas de este estilo suelen tener pues mucho colorido. No son casas, actualmente la gente está tirando siempre más a todo lo neutro y a los colores más, y a las telas más lisas. Pero en las casas del estilo de la que hemos visto suele darse un estilo pues más con unos estampados pues más sofisticados, ¿no? Pues más tipo flores o pues con algún estampado geométrico o algún estampado más que dé calidez a la vivienda. Y también ha hablado en este caso en el vídeo la compañera que ha hecho el reportaje acerca del rojo inglés, o sea, sí. Se suele decir aquí en Canarias cuando una casa está pintada en un rojo tirando ya a granate que es un rojo inglés, que también se utiliza mucho en este tipo de casas. A Carolina, que le ha encantado pasear por las estancias de la casa, la hemos visto además tocando y descubriendo las antigüedades que hay. ¿Cuántas posibilidades da una antigüedad, un mueble antiguo dentro de una vivienda? Sí, la casa tiene un estilo muy particular, estando además en un sitio donde está, que es un sitio de campo, pues la hace muy acogedora, ¿no? El hecho de tener muebles de madera, de estilo, casi todos de estilo inglés, ¿no? También tiene algunos, vi que había como un tallero estilo canario, con una vajilla de puente y paloma, que vaya también mezcla, es muy ¿no? típico también aquí, sí, ese tipo de vajillas, todo en azules, donde siempre aparecía un puente y una paloma. Esto, ¿no? Esto que estamos viendo. Sí, efectivamente. Esa vajilla hoy en día está súper cotizada, porque ya no existen, ya no se están fabricando, o si la fabrica alguien, que también lo desconozco, cuesta muchísimo dinero. Y son vajillas que se utilizaban tradicionalmente aquí en ese color azul, y se ponían en talleros, que es un mueble también muy característico de la zona de Canarias. Y bueno, ahí vemos una mezcla muy curiosa entre lo que son cosas de estilo, ¿no? de nuestras islas y lo que son los muebles ingleses. Se puede conjugar perfectamente, dos estilos totalmente diferentes. Eso es lo bonito, ¿no? El poder jugar con todas las cosas mezcladas, ¿no? Sobre todo, ya no solo a nivel antigüedades, sino, pues, hemos visto desde plantas, flores, porcelanas, hemos visto también, hombre, es una casa con mucho adorno, también eso requiere, pues, unos cuidados y un orden, ¿no? Para que quede todo para bien. Para limpiar todo eso. Para limpiar hoy en día ya tendemos un poco a minimizar un poco los adornos y la gente, pues, acumula menos detalles en sus casas, pero se ve que es una persona que valora mucho las antigüedades y la verdad que tiene cosas, se le ve muy bonitas, cristal antiguo, una lámpara preciosa que hemos visto en el techo de cristal, de Baccarat, que la verdad que queda preciosa. Y bueno, es una casa que se ve que la propietaria le gusta mucho la decoración y ha mimado todos los detalles. Y luego la historia familiar, porque qué bueno es cuando tenemos un invitado en casa, pues decir, no, este mueble significa esto, esta lámpara significa esto, la heredé de no sé quién. Es que tienen historia los muebles.
Sí, la verdad que es una casa que se ve que tiene su historia, así que la propietaria ha podido ir recabando de casas familiares o bueno, incluso de viajes o de anticuarios o de donde sea, pues ha ido recabando una serie de artículos que para ella todos los artículos seguro que tienen un significado y eso también da mucha calidez a las casas, ¿no? Tanto incluso el artesonado, es decir, el techo de madera de 1915, 1920 es la fecha aproximada que ponía. Sí. ¿Cuántas posibilidades da el artesonado para luego decorar lo que está debajo? Ayuda a tener un techo de madera, ¿no? Eso es una joya. Lo que es difícil es conservarlo, porque los techos de madera lo que tienen de complicado a veces, pues en el tema de Canarias, las humedades, es lo único que requiere que al final tengamos una buena impermeabilización del tejado para poder cuidar esos artesonados tan valiosos, ¿no? Y estar continuamente lijando esas maderas, barnizándolas y dándoles un tratamiento especial, ¿no? Para evitar las carcomas y todo lo que las estropee, ¿no? Pero desde luego quien los tenga es una joya conservarlos, por supuesto. La casa incluso desde fuera, ya viéndola, vemos ya mucho canario, mucho material canario, esa piedra de cantería de Arucas que está más de moda que nunca, Ana. Sí, la cantería de Arucas siempre se ha utilizado tradicionalmente en las casas tradicionales que se suele llamar, ¿no? De estilo, bueno, más que estilo canario, yo creo que es una mezcla, ¿no? Entre el estilo inglés y el estilo canario, ¿no? Es una incorporación canaria de un material producido aquí, como la cantería de Arucas, pero con un estilo de casa, pues, con un tejado a 2 aguas, que, bueno, pues un poco también estilo inglés. Y la verdad que bueno, que esa cantería ya se utiliza muy poco, porque ha subido mucho de precio y ya pues la gente lo utiliza muy poquito, pero la verdad que queda muy bonita para este tipo de casas, ¿no? Que son casas de campo, bueno, en plena ciudad al final, ¿no? Pero sí, están un poco más orientadas al campo. Además sí, queda súper bien en la fachada, esa piedra. Y luego porcelana. Antes también, mientras veíamos el vídeo, nombrabas la porcelana, ese toque que le da, y también la presencia de porcelana en el estilo inglés. Sí, la porcelana inglesa, los ingleses tienen mucho gusto por la porcelana, ¿no? Suelen tener, si vas a cualquier anticuario en Londres o en cualquier ciudad inglesa, les gusta mucho siempre tener objetos de no solo porcelana para uso, como comúnmente tenemos acostumbrado, como puede ser una vajilla o un juego de té o de café, sino también lo que es a lo mejor una jarra o una especie de... O sea, artículos que sirvan de decoración pero que están hechos en porcelana, muchas veces con incrustaciones pintadas en oro o cosas que se le dan valor de antigüedad. Por eso hemos visto también que la propietaria nos ha enseñado una vitrina. Es muy típico en las casas antiguamente poner una vitrina con una puerta para facilitar también la limpieza, claramente, con todos los objetos valiosos que esa persona ha ido adquiriendo o heredando a lo largo de los años. Aquí lo hemos visto, pues abanicos antiguos, ese tipo de piezas de porcelana antiguas que tienen su valor. Y bueno, y es muy común verlo en este tipo de casas. Que además quedan muy bien, ¿verdad? Quedan muy bonitas. Luego vemos también en esta vivienda, hemos visto muchas obras de arte. Vemos obras de arte, por ejemplo, de Daniela Navarro, de Antonio Padrón. Pero claro, el problema de tener unos cuadros de estos grandes pintores es dónde ubicarlos y sobre todo que le dé luz, porque claro, una obra de Antonio Padrón en un lugar que no sea el adecuado, ¿cuáles son los trucos, Ana, para poner una obra de arte en el lugar perfecto? Pues la verdad que, a ver, cualquier obra de arte hay todo tipo de opiniones, ¿no? Yo obviamente doy la mía, pero hay gente que dice que cualquier obra de arte se puede colocar en cualquier lugar, sea como sea la decoración del sitio, ¿no? Pero yo soy de la opinión de que, por ejemplo, este tipo de casa, el tipo de obras que hemos visto en sus paredes, están muy bien ubicadas, ¿no? Y le va mucho al estilo de la casa. También es verdad que el color de la pared influye muchísimo en resaltar la obra. Yo he visto, por ejemplo, como una obra de arte en una pared gris no resalta para nada y, sin embargo, al cambiar una pared blanca, por ejemplo, el cuadro parece otro cuadro totalmente distinto. Entonces, es muy importante qué pongas detrás de ese cuadro y de qué lo rodees, ¿no? Y eso también es el arte de conjugar las cosas. En el estilo inglés del que estamos hablando, del que estamos viendo en esta vivienda que hoy nos ocupa, también se diferencia del resto de estilos por los papeles pintados en las paredes. Esta casa no tiene muchos, pero sí es verdad
que los papeles pintados se usan en el estilo inglés, y yo no sé por qué en Canarias no hay tanto papel pintado, igual por la humedad mismo de la que estábamos hablando, Ana. Bueno, está volviendo mucho la gente a utilizar papeles pintados, sí. Hubo una época como que se dejó de usar, y ahora a nosotros desde luego en nuestro estudio nos demandan muchísimo papel pintado porque protege muchísimo la pared. Es decir, si tú una pared normalmente tienes que pintarla por el uso cada uno como depende del uso que tenga, ¿no? De 2 a 4 años, un papel pintado aguanta muchísimo hasta que ya te aburras directamente del diseño, ¿no? de lo que suele resistir. Y en el estilo inglés pues suelen ser papeles más clásicos, ¿no? Pues más tradicionales, con flores de colores o una raya pues con unos colores más suaves, pero ahora hay papeles muy modernos, metalizados, bueno, con un montón de... Sí, hay verdaderas obras de arte y verdaderas joyas de papeles hoy en día de muchísima variedad, colorido, estilo, incluso los hay lavables que nos permiten que las paredes de la casa pues las puedas lavar con una esponja. ¿En serio? O sea, hay muchísima variedad y está volviendo muchísimo el papel pintado. Y variedad de precios también, imagino. Muchísima. Gracias a la variedad que hay, se puede escoger de papeles de todo tipo de precios. Desde papeles de 20 euros el rollo, por poner un ejemplo, hasta papeles de 200 euros el rollo. O sea, hay muchísimas diferencias de calidades, de texturas y de diseño. ¿Y lo podemos colocar nosotros mismos? Que cualquier... Hombre, no. Yo eso ya prefiero dejarlo a manos de un profesional porque no es nada fácil. No es fácil colocarlo. No es nada fácil. Además, parece más fácil de lo que es, pero cazarlo bien y que no se noten las uniones de un rollo con el otro es muy complicado, y eso hay que ser verdaderamente muy detallista para lograr un efecto realmente bueno. Ana Ley, nuestra decoradora, hoy que casi no lo digo hoy, habitual del programa, cada semana vienes a contarnos historias. Nosotros vemos casas fantásticas, gracias a ustedes por abrirnos las puertas. La próxima semana más, Ana. Pues sí, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a ver ahora mismo ya cómo está la previsión del tiempo para las próximas horas en Canarias. Por cierto, hay nubes e incluso lluvia en algunos puntos. Buenas tardes, a esta hora tenemos muchas nubes en todas las islas, nubosidad que esta mañana en algunos puntos de La Palma, del norte de Tenerife, del norte de la isla de Gran Canaria y también en El Hierro y La Gomera ha dejado algunas gotas, así que tuvimos una mañana soleada en Lanzarote y en Fuerteventura, pero ahora se ven más nubes que sol. Vemos la imagen de satélite, nubosidad en el interior de Lanzarote y de Fuerteventura, también en el norte de la isla de Gran Canaria empiezan a aparecer algunas nubes en las medianías del sur, como en el sur de Tenerife, en el oeste de La Palma, y cielo nuboso en el interior de la isla de La Gomera y del Hierro. A partir de media tarde muchas de las nubes que hay ahora volverán a desaparecer. Para mañana esperamos de nuevo abundante nubosidad y esta vez con lluvias algo más repartidas. Nubes importantes en el norte de las islas de mayor relieve, ahí donde puede llover, la probabilidad de precipitaciones es mayor, sobre todo en medianía. En el sur se verán nubes justo a mediodía. Y también veremos intervalos nubosos en cantidades variables en Lanzarote y en Fuerteventura, que podrían dejar alguna que otra gota. Las temperaturas, a pesar de todo, no cambiarán. En las costas nos vamos a encontrar máximas de 26 a 29 grados. Tendremos viento alisio un poquito más intenso que los últimos días, aún así no llegará a los 35 kilómetros por hora. Y en la mar de fondo del norte con olas de 1 o 2 metros de altura. El viernes pueden caer unas gotas por la mañana y después ya por la tarde y el fin de semana lo que esperamos es sol y temperaturas más altas. Muchas gracias, Vicky. Les vamos a mostrar de nuevo la imagen que lleva premio esta semana. ¿Saben a qué lugar pertenece esta fotografía antigua? Les adelanto algo. Se trata de una zona que se ha convertido en un lugar muy atractivo para turistas y deportistas. Te la seguiremos mostrando cada día para que el viernes tengas clara la respuesta y optes al premio de Naviera Armas y Canarias Hoy. Un viaje para 2 personas y coche a la isla que tú elijas. El viernes, repito, será cuando abramos los teléfonos para que nos des la respuesta. El clima de Canarias no nos permite disfrutar a menudo de la nieve, pero quienes las pisan se lo pasan genial jugando con ella. Es el caso de nuestro protagonista, precisamente lo que le ocurrió a él. Nunca antes había estado en contacto con la nieve. Fue tocarla y no parar de dar saltos de alegría. Lo curioso de esta historia es que quien lleva ese abrigo es un joven chimpancé acostumbrado a otros climas totalmente diferentes.
Bueno, hasta aquí Canarias Hoy. No se pierdan el programa de mañana porque nos visita el cantante David de María. Les contamos trucos de repostería y hablamos de seguridad vial. Les esperamos mañana a la misma hora, a la 1. No nos fallen. Adiós.